La prisión de Pablo. Bueno, vamos a hacer este resumen. Hemos encontrado que esta carta tiene 7 partes dirigidas a un punto principal. La primera parte de esta carta, escrita por Pablo y enviada por Epafrodito, hablaba acerca del amor de Dios y también el amor que él tenía por ellos y el hecho de que la obra que Dios empezó en ellos, Dios la terminará. Luego, Pablo se va a dirigir justamente a la iglesia y les va a enseñar justamente el efecto de su crisis. Y le va a decir, yo hubiera podido caer en crisis y morir en depresión aquí en la cárcel. Sin embargo, he encontrado una oportunidad, tengo un nicho, tengo gente cautiva conmigo. Yo soy el que estoy preso, pero el que me viene a cuidar está preso conmigo y entonces yo le sigo predicando el evangelio. Y su crisis la convierte en un puente para el evangelismo. De esta misma manera, nosotros podríamos pensar en predicar el evangelio, no importa la crisis en la que estemos, porque siempre hay puentes que Dios va a colocar, porque el anhelo de Dios es que el impío se arrepienta y regrese al Señor arrepentido y que tenga vida eterna, porque no desea Dios que el hombre muera en sus pecados. Él desea salvar al hombre, pero solamente va a funcionar cuando alguien les predica. ¿Quién será? Pues en tu caso, el que está cerca a ti, tú eres el más cercano a predicarle. Tú eres el efectivo para poderle predicar el evangelio. Y él se encontraba en una situación de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es mejor? Porque si me quedo y me matan, yo me voy al cielo. Pero si muero, si muero, me conviene porque me voy al cielo. Y si me quedo, entonces puedo ser útil a la iglesia. Creo que es mejor que me quede. El Espíritu me dice que me tengo que venir a quedar. Así que oren por mí para poderme quedar. Es un poco la idea de esta encrucijada de Pablo, ¿no? Mejor para los demás es quedarme. Y así que, a pesar de que a él le convenía morir por ir al cielo, él estaba dispuesto al sacrificio y quedarse para compartir el evangelio y edificar la iglesia. Lo primero que encontramos en los versículos 12 en adelante es que Pablo habla de las consecuencias de la prisión, ¿no? Él habla de las cosas que le han sucedido, han aprovechado para que la gente creyente lo vea y diga, a pesar de la crisis, Pablo sigue predicando y mira cómo se convierten. Y la iglesia se llenó y dijo, vamos a seguir predicando el evangelio. Pablo le predicó a todos los del pretorio, que es la guardia personal del César, ¿no? La guardia personal del emperador. Entonces, el impacto de la predicación de Pablo del evangelio en la prisión fue tremenda. La mayoría de los hermanos cobró mucho ánimo, se atreven a hablar de la palabra de Dios y hubo una facción de los judíos que se habían convertido en Jerusalén. Pablo le predicaba a los no judíos, mientras que Pedro le predicaba a la iglesia que estaba en Jerusalén, los judíos. Muchos de ellos añadieron al evangelio esto. Y decían, el cristiano que se convierte a Cristo también tiene que convertirse a la religión judía. E hicimos hincapié, la religión no salva. ¿Quién salva? Una persona. Y su nombre es Jesús. Así que en Él tenemos vida eterna y en Él nos sustentamos para la eternidad y no en una religión. Por lo tanto, esa predicación añadida era un grave error. Y ellos tenían envidia y contendían con la predicación de Pablo. Y en esto, cuando Pablo está preso, ellos aprovechan y comienzan a ir por las iglesias para predicar a las iglesias gentiles. Otros, sin embargo, lo hacen de buena voluntad, ¿no? Y los que predican por contienda para añadir aflicción a Pablo, pero Pablo no se preocupaba. El dueño de la iglesia es Jesús. Él se va a encargar. Mientras que se predique el evangelio, Él se encargará. Muchos de los que somos cristianos ahora, tal vez hemos escuchado el evangelio de diferentes maneras, en diferentes lugares, hasta que hemos llegado a conocer a Jesucristo realmente como nuestro Salvador personal y damos gracias que en cada paso que di, en cada lugar, sea que me hayan predicado mal, yo me acerqué más al Señor. Pero ahora tengo vida eterna en Cristo Jesús. Así que Pablo no se preocupó. Él estaba dispuesto a contender siempre y cuando estuviera al frente, ¿no? Y si algo está mal, hay que corregirlo, corregimos. Pero él estaba empeñado en algo, en que las almas sean salvas. Así que hay un gozo tremendo en el versículo 18 de compartir el evangelio. Eso le causa una alegría increíble, ¿no? Y la convicción entonces
de quedarse y de servir, dice, porque sé que por sus oraciones y la ayuda del Espíritu Santo, yo entonces me voy a quedar. Me voy a quedar porque esto es mucho mejor y no me voy a avergonzar, ¿no? Dios no va a permitir que viva en vergüenza por predicar el Evangelio. Mi vida, mi cuerpo va a servir para glorificar, magnificar al Señor. Bueno, ya sea que me ejecuten o ya sea que viva, ¿no? Estoy parafraseando el versículo 20. Y en el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es mucho mejor, es ganancia. Entonces la encrucijada de Pablo dice, mas entonces si el vivir en la carne resulta para beneficio de ustedes, no sé qué escoger, porque ambas cosas son buenas. Primero, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, si me ejecutan y me cortan el cuello, para mí es beneficioso. Él descubrió eso en la cárcel, ¿no? Lo analizó más. Y en el verso 24 encontramos la segunda parte. Pero quedarme le conviene a ustedes, es mucho más necesario. Estamos haciendo este resumen increíble de esta sección de la carta. Entonces Pablo confía de que va a ser liberado porque es la voluntad de Dios que todavía se siga predicando el evangelio de su boca, de su vida, con su cuerpo, a la iglesia del primer siglo. Obviamente esto fue una gran bendición porque después hubieron muchas ministraciones y cartas de Pablo que hasta ahora son edificación para la iglesia. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con ustedes para vuestro provecho y gozo, ¿no? ¿Para qué? Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia en sus vidas. Qué glorioso, qué maravilloso es que nosotros podamos encontrar nuestro propósito en Cristo Jesús. Y al encontrarlo, no estar lamentándonos de los padecimientos que encontramos, sino aprovecharlos al máximo para servir a Dios y que su nombre sea exaltado y glorificado, y que los que estén a nuestro alrededor puedan encontrar salvación y vida eterna. ¿Qué te parece esto? Amén. Vamos a orar entonces. Ahora sí, si tú nunca has recibido a Jesucristo, si estas cosas te suenan un poco extrañas, el tema de la fe, el cristianismo, el reino de Dios, yo te animo a que le entregues tu vida al Señor. Entrégale tu corazón. Él vino y murió por ti. Él dio su vida en sacrificio perfecto para que nosotros encontremos vida eterna en Él. Acá está. Fe y arrepentimiento. Dos palabras que tienes que buscar hoy día para encontrarte con el Señor. Fe en la cruz del Calvario y arrepentimiento total de tus pecados. Deja tus pecados hoy día. Señor Jesús, pongo mi fe en ti. Que tu muerte en la cruz paga el precio de mi maldad y que tú me has sustituido en la cruz y toda mi maldad fue llevada allí. Y me prometo, Señor, te prometo arrepentirme de mis pecados hoy día y a luchar contra mi carne y seguir solamente tu voluntad. Te entrego mi vida para siempre y buscaré servirte por la eternidad. Ayuda a mi fe en el nombre de Jesús. Amén y amén.